Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los componentes de Power Apps. Vamos a ver para qué sirven, cómo se utilizan, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, en qué momentos utilizarlos y en qué momentos no utilizarlos. Y bueno, es un elemento, los componentes son un elemento que está disponible en Power Apps y que tiene bastante utilidad. O sea, hacen que nuestra aplicación sea bastante más sencilla. Aquí, disculpa, se me ha colado ese mensaje, cosas del directo. Hacen que nuestra aplicación sea más sencilla de mantener, tenga mucho mejor rendimiento, sea más rápida, sea más limpia, o sea, ofrece una gran cantidad de beneficios utilizarlos, ¿no? Entonces, bueno, para explicar qué son y para qué sirven, he hecho esta aplicación, que la he llamado Components, ¿vale? Sin más, y he creado dos pantallas distintas. Entonces, ¿cuál es el método tradicional o cuál es la línea que se sigue cuando se crea una aplicación sin tener mucho conocimiento, ¿no?, sobre esto? Digamos que nosotros queremos hacer una aplicación de dos pantallas, ¿vale? Muy sencilla, y queremos que entre esas dos pantallas tengan un banner en común. Entonces, para ello he habilitado los nuevos componentes que están en preview, la mayoría. Os recomiendo que lo hagáis para que lo vayáis probando. Para poder hacer eso tenéis que ir aquí a las opciones, tenéis que ir aquí a general y tenéis que darle a Modern Controls and Themes y aplicáis, ¿vale? Entonces aquí nosotros tenemos uno que se llama header, que está bastante bien, la verdad, y que por defecto incluye todas estas propiedades. O sea, para empezar, esto es algo que me gusta mucho. Esto es tu información del usuario que está logueado en la aplicación. Da un toque bastante chulo. Luego también viene la screen en la que estás y aquí te permite incrustar un logo que, pues bueno, puede ser para el logo de tu empresa, por ejemplo, ¿no? En este caso te permite incrustar imágenes, como nosotros podemos ver aquí, tenemos el logo. Nosotros aquí le podemos pasar una imagen que hayamos subido aquí, aquí le podemos pasar una imagen que hayamos subido aquí, o podemos utilizar imágenes de stock, como podéis ver aquí, que es lo que he hecho yo, ¿vale? Yo tengo aquí imágenes de stock, entonces es lo que voy a utilizar. Y luego el title, en este caso viene por defecto que se muestre la pantalla, ¿no? Pues nosotros podemos aquí poner evidentemente lo que queramos y tenemos aquí nuestro title. Por ejemplo, el nombre de mi empresa. Por ejemplo, ¿vale? En este caso voy a dejarlo así como está para la explicación que voy a dar después. Entonces, ¿por qué os estoy contando todo este rollo? Esto no tiene nada que ver con componentes. Esto es un elemento que viene de base, ¿no?, por así decirlo. Entonces, ¿dónde está la ventaja de usar componentes? Si nosotros ahora queremos añadir ese mismo header en otra, como veis, ya se puede apreciar que tendríamos que poner aquí el logo de nuevo. Es más, digamos que este azul no nos gusta y queremos que la paleta de color sea este color granate, creo que es, ¿vale? Entonces ya tendríamos que hacer estos dos cambios. Pero imaginémonos que en un punto de la aplicación nosotros tenemos, en vez de dos pantallas, tenemos 25 pantallas y que ya no queremos que esto muestre el título de la pantalla, sino queremos que muestre otra cosa. Tenemos que ir 15 veces a modificar todos esos contenidos, ¿no? Es más, si nosotros, por ejemplo, esto es algo que yo utilizo mucho, ¿vale? En las aplicaciones en las que yo hago hay un icono que se llama Reload, yo esto lo utilizo, es una práctica mía propia que intento implementar en todo lo que hago porque facilita mucho la vida después. ¿Y en qué consiste? Básicamente, yo siempre añado aquí en el header un iconito de refresh, que esto lo que hace es que cuando tú le pulsas, refresca todas las listas que tienes vinculadas a una aplicación, ¿vale? Entonces, nosotros a este header, que viene por defecto, le podemos añadir lógica propia, podemos customizar este elemento, ¿no?, que viene por defecto. Pero ¿qué pasa? Que ya aquí estamos viendo un problema. Imaginemos que nosotros tenemos aquí, aparte de este icono, tenemos otro icono que es el típico de settings, ¿vale? El tipiquísimo, o sea, no estoy diciendo nada extraño. Pero digamos que aparte de ese tengo también otro, que me lo voy a inventar, ¿vale? Pero lo que sea, chat, te abre un chat. Ya tenemos una cosa, dos cosas, tres cosas, el color, 4, 5, 6, que van en este componente, en nuestra lógica de negocio, y que en caso de modificar alguna de ellas, tendríamos que modificar esto, por ejemplo, en n pantallas. Tenemos 10 pantallas y esto ya no queremos que abra un chat, sino queremos eliminar este botón, tenemos que eliminarlo 10 veces. No es práctico. No es práctico para nada. Entonces, como vemos aquí, este sigue por defecto porque no he tocado nada y aquí tenemos todo. Aparte de eso, nosotros tenemos aquí este header y este header tiene 4 elementos en pantalla. Power Apps tiene un límite, no sé si eran 200 o 300 elementos por pantalla, que a priori puede sonar a que es demasiado y que nunca se va a llegar, pero hay aplicaciones grandes en las que se llega a eso. Entonces, si nosotros tenemos un header con 4 elementos, son 4 huecos que están ocupando, algo que podría estar perfectamente en un componente, ¿vale?
Entonces, esto para que tengamos en cuenta también la importancia de empaquetar nuestras cosas, ¿no? en componentes. Entonces, en este caso ya tenemos las dos utilidades básicas que son, bueno, son más realmente. Nos hace más fácil el trabajo porque solo tenemos que cambiar las cosas en un sitio, en vez de en 2 en este caso, en 10 si tenemos 10 pantallas. Luego reduce la cantidad de elementos que hay en pantalla, haciendo que la aplicación vaya más rápido y no surjan errores de rendimiento. Y luego es mucho más, o sea, es más cómodo, es mejor, solo hay que probar las cosas en un sitio, o sea, que las ventajas son infinitas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace un componente? Que ya os he soltado aquí toda la chapa de para qué sirven, cómo son y demás. Os he enseñado lo que no hay que hacer, ahora os voy a enseñar lo que hay que hacer. Y me está dando todo el sol en la cara, estaréis viéndome con la iluminación celestial ahora mismo. Vale, pues nos vamos a ir aquí a la pantalla de Components, ¿vale? Y le vamos a dar a New Component. Entonces se va a crear esto. Ya vemos aquí que el iconito es distinto, ¿vale? Es un objeto de tipo componente. Algo que quizá hasta hoy no habéis visto, pero que yo recomiendo muchísimo, por lo que os digo, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahora. Bueno, en primer lugar le voy a llamar header, ¿vale? Le voy a llamar header y aquí tenemos distintas opciones. En primer lugar, description. Es una descripción para que otro desarrollador pueda venir aquí y pueda entender qué hace nuestro componente, ¿no? Luego, aparte de esto, hay librerías de componentes que se pueden compartir entre aplicaciones, pero no vamos a entrar hoy en eso, vamos a entrar hoy en lo que es la base, ¿no? Entonces, por esto es útil el description. Luego tenemos access app scope, que esto básicamente, si nosotros tenemos una variable global definida en la aplicación y no activamos esto, nuestro componente no va a tener ni idea de esa variable. O sea, básicamente esto lo que abre es el acceso a las variables globales, a las colecciones globales de la aplicación, a las distintas pantallas que hay. Si tenemos esto desactivado, nuestro componente va a ser estático, es decir, no va a recibir ningún input, input sí, no va a recibir ninguna información propia de la aplicación, del ámbito de aplicación. En este caso yo lo voy a activar para tener acceso a todas las variables y demás. Aquí size, el size del componente. Para ejemplificar esto bien, voy a poner aquí un rectangle, ¿vale? Rectangle, y para que veáis y entendáis esto, aquí para añadirlo en nuestra aplicación tenemos que ir a la parte de custom y aquí nos saldría, ¿vale? Aquí vemos que este header por defecto ocupa esto. Nosotros podemos hacer más grande nuestro componente, pero su objeto de dentro sigue ocupando ahora mismo 640 por 640. Entonces, ¿para qué sirve este tema de aquí del ancho y demás? Porque por defecto nosotros podemos decirle que nuestro ancho queremos que sea de... Perdón, aquí no, aquí. Que nuestro ancho queremos que sea de 50. Entonces, cuando nos vayamos aquí, como veis, si nosotros ahora importamos de nuevo esto, el ancho va a ser de 50, es decir, es lo que nosotros definamos aquí, ¿vale? Entonces, para esto sirve. Obviamente todo esto nosotros lo podemos cambiar desde aquí, porque también los componentes nos permiten parametrizarlos en función de lo que vayamos a necesitar de ellos, ¿no? En cada momento. Entonces, en este caso voy a eliminarlo, ¿y qué voy a hacer? Voy a hacer directamente, me voy a copiar todo esto, que ya lo tengo aquí desarrollado, y lo voy a pegar aquí dentro del componente. Al header le voy a decir que el width del componente va a ser el app width, ¿vale? Para que tenga el ancho de mi aplicación. Esto lo voy a eliminar, que era solo para haceros ese ejemplo. Y aquí voy a pegar esto. Ya tenemos esto aquí. Pero ¿qué pasa? Que si yo ahora pego esto, si ahora saco aquí este header, y esto de hecho ya lo voy a borrar aquí. Si yo saco aquí este header, veis que ocupa todo esto. Y yo voy a tener que ajustarlo manualmente para que me ocupe solo lo que yo quiera. Pues entonces lo que vamos a hacer es hacer eso directamente en el origen. ¿Cuánto mide la cabecera? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿75? Pues el alto de esto, en vez de ser 640, va a ser 75. Entonces nosotros ya tenemos nuestro componente, que ahora simplemente lo que tenemos que hacer es arrastrarlo y ya lo colocamos donde queramos. En este caso, obviamente, va arriba, ¿vale? Entonces, nosotros ya tenemos aquí nuestro componente. Entonces, aquí también voy a sustituir esto y voy a poner esto aquí. Entonces, ya os estáis dando cuenta de que es exactamente igual aquí, pero... Eso que he comentado antes, digamos que ya no quiero que ponga la pantalla, sino que ponga hola. Pues entonces aquí me voy al componente, edito esa propiedad y digo hola. Y ya directamente eso va a estar aplicado tanto en Screen 1 como en Screen 2, porque llama al componente que tenemos. Entonces ya no estamos haciendo los cambios en dos sitios distintos, lo estamos haciendo en uno solo. Entonces es más rápido, es más sencillo también de depurar los errores y demás. Ahora... Nosotros tenemos aquí este componente, este header tiene custom properties, tiene propiedades custom, que vamos a ver ahora mismo. Pero antes de eso os voy a explicar las propiedades que vienen de aquí de por defecto, ¿no? Que son todas estas que vemos aquí a la derecha. Estas son las propiedades que vienen. Quizá voy a hacer una cosa, voy a llamar a esto component header para no liar, porque como esto también se llama header, no quiero yo
crear aquí un pequeño lío, ¿no? Entonces vamos a llamar a esto component header _1 para que se sepa que esto realmente es un componente, ¿vale? Aunque dentro tenga el objeto header, ¿vale? Entonces, nosotros podemos ver aquí que tiene un visible que nosotros podemos ocultar. Podemos ponerle un true o un false. Como podemos ponerle un true o un false, podemos ponerle una variable que cambie en función de lo que queramos. Esto, por ejemplo, tendría sentido para aplicarlo a cosas como los pop-ups, que tenéis un vídeo en mi canal también sobre eso, en ese vídeo yo explico cómo hacer un pop-up en la propia pantalla, ¿vale? Pero claro, si vas a hacer 14 pop-ups, te sale mejor hacer un componente de pop-up y directamente llamar a ese componente en todas las pantallas, ¿no? Para mí tiene más sentido. Trabajas una vez en vez de 14. Entonces, por eso mismo, esta propiedad visible te puede venir bien, ¿no? Para mostrar o ocultar. Por ejemplo, vamos a poner aquí un toggle. Voy a usar el clásico porque el otro no me lo conozco. Y vamos a hacer que esto se muestre. Voy a poner aquí un on-off directamente, no voy a complicar mucho. Voy a poner que esto se muestre en función de si esto está pulsado o no. Entonces, aquí en el visible, voy a decir que visible value, ¿vale? Entonces ahora mismo no se muestra, y ahora mismo se muestra. Sencillo, ¿no? En este caso no tiene sentido, pero puede tener sentido para otras muchas cosas. Entonces, bueno, ahora ya, claro, esto se rompe, voy a ponerlo como true. Y en este caso tenemos las propiedades de la posición, el relleno, el fill, por ejemplo, porque en este caso ya lo tenemos hecho. El visible es el que más interesante veo, pero nosotros podemos crear propiedades que nos sirvan, custom, propiedades personalizadas, que nos sirvan para lo que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo me voy a añadir aquí en la pantalla esta, me voy a añadir aquí un input. Y ahora vais a ver por qué. Este text input, bueno, voy a utilizar el antiguo. Voy a utilizar el de toda la vida. Sí está, vale, aquí está el clásico, que ya es clásico. Como pasa el tiempo. Vale, entonces, aquí ponme algo, voy a poner, ¿vale? Aquí, sin más. ¿Cómo hacemos estas propiedades custom? Pues nos vamos aquí, Custom Properties, le damos a New Custom Properties y vamos aquí al display name, que es el nombre de la property, ¿no? Vamos a llamarlo título, lo voy a llamar título en mi caso, o le voy a poner frase mejor, que sea algo así como más propio, para que se vea que esto es algo mío, no es nada por defecto, que título se puede quizá confundir. Aquí frase, aquí lo mismo, una descripción para, bueno, si lo utiliza otra persona o lo que sea. Y aquí, esto es importante, property type, hay dos tipos, están los tipos de input y los tipos de output. A la vez que si nosotros activamos el app scope, nuestro componente va a poder acceder a todo. Si nosotros no activamos ese app scope, o si lo activamos indiferentemente, nosotros tenemos propiedades de tipo input y de tipo output. Y es tan sencillo como que las propiedades de tipo input mandan cosas de la aplicación al componente y las de tipo output mandan cosas del componente a la aplicación, ¿vale? Ahora vamos a ver esto, ¿no? Vamos a crear una tipo input que se va a llamar frase, que lo que va a hacer es que nuestro text input de la Power App, de la aplicación, mande lo que haya dentro y este componente lo reciba y lo pinte, ¿vale? Entonces, de tipo text hay un montón de tipos, tipo number, tipo boolean, date and time, screen, este es muy útil también, por ejemplo, para navegaciones, record, table, en fin, esto, bueno, pues echarle un vistazo para si os interesa. Y luego esto, el onReset, funcionará cuando las property values cambien, ¿vale? Yo esto la verdad que no lo he utilizado nunca. Si queréis cacharrear, bueno, pues aquí tenéis la opción, ¿vale? Voy a crear esta propiedad que se va a llamar frase y aquí, importante, nosotros tenemos aquí este valor que viene por defecto, ¿vale? Que en este caso pone text, pero voy a poner aquí valor por defecto. Y ahora vais a ver por qué digo esto. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, nosotros queremos que Por ejemplo, imaginemos que tenemos un banner y queremos que tenga una flechita de ir hacia la pantalla de atrás y queremos que se muestre en todas las pantallas menos en la primera. Entonces vamos a crearnos una propiedad de tipo booleano que por defecto esté en true y nosotros en la primera pantalla, que es la única que queremos que no se muestre, lo vamos a poner en false y eso va a hacer que se vea en un sitio o en otro. Lo voy a enseñar ahora también para que lo veamos, ¿vale? Ahora os lo voy a enseñar. Voy a poner aquí este back arrow, ¿vale? Voy a poner aquí para que lo... Bueno, espérate, voy a copiar esto aquí mejor y voy a enseñaros ese ejemplo porque también me parece que es un ejemplo chulo. Back, ahí está, color blanco, ¿vale? Ahora vamos a ver eso. Pero bueno, a lo que iba, que me enrollo y me lío aquí.
voy a coger este text, lo voy a poner, bueno, mejor voy a utilizar el label normal, text label, que este lo domino más, aquí color blanco, y vamos a poner aquí en negrita, esto está al revés, semibold, vale, ahí está, vale, vamos a poner aquí que el valor de esto sea esta propiedad frase. Podemos hacer esto de dos formas. O bien decimos el nombre del componente, componentHeader.frase, y sale valor por defecto, porque es lo que tenemos por defecto ahora mismo. O podemos utilizar parent, que es mucho más genérico, y si nosotros cambiamos aquí, pues, no sé, a mí me parece más limpio. Yo suelo utilizar el de parent. Pues realmente el parent de esto es el component, ¿vale? Entonces, ahora mismo pone valor por defecto. ¿Qué pasa si yo aquí pongo 1, 2, 3, 4? Pues que esto cambia, porque el valor por defecto cambia, ¿vale? ¿Qué pasa ahora fuera de la aplicación, fuera del componente? Si yo me voy aquí, como vemos, esto sigue estando en valor por defecto, pero yo lo puedo cambiar. Ahora esta custom property aparece aquí, y al igual que puedo alterar el visible, puedo alterar el valor de esto, ¿vale? Entonces yo puedo poner por aquí, por ejemplo, valor por defecto, puedo decir valor nuevo, y en esta que yo lo he modificado, valor nuevo, pero si me voy a esta, el valor sigue siendo el valor por defecto, porque ahí no lo he tocado todavía. Entonces, claro, esto da pie a que tú desde tu input, por ejemplo, puedas decir aquí que frase sea igual a lo que hay aquí puesto. Entonces, hola, ¿qué tal? Conseguimos pintar mediante esta propiedad de tipo input lo que tenemos en la aplicación a nuestro componente. Evidentemente, si yo me voy a otra pantalla, el valor sigue siendo por defecto, porque esta parametrización solo la estoy haciendo en las properties del componente de la pantalla screen1, ¿vale? Si tenéis alguna duda con todo esto, lo que sea, me lo podéis poner en los comentarios sin problema, porque no es tan difícil, ¿vale? Pero es un poquito denso si no lo habéis visto nunca. Entonces, cualquier duda, lo que sea, pues me lo ponéis sin problema. Entonces, con esto nosotros tenemos una forma de mandar información de aquí dentro a aquí. Y diréis, vale, pero es que esto también lo puedes hacer así. También, en vez de usar este parámetro, tú lo que puedes hacer es esto, textInput.text. Y sí, es verdad, pero ¿qué es lo que cambia ahora? Vamos a darnos cuenta. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque ya no es un parámetro que recibes en un momento concreto, es algo que está recibiendo el propio componente como tal. ¿Y qué pasa, aparte de eso, si yo cojo y hago así? Error. ¿Por qué? Porque no es válido, no se reconoce, porque no tiene abierto el app scope. Entonces, las propiedades de input y output son una forma de saltarnos este access app scope, que además esto no lo recomiendo hacer, sinceramente, porque te va a saltar aquí un aviso de performance o de accessibility o no es ahora mismo, pero como esto está llamando a un control concreto de una pantalla concreta, te va a saltar un aviso en algún punto, ¿vale? Porque no es una buena práctica, según Powerapps. Entonces lo podéis probar si queréis, os va a pasar eso. Entonces yo por eso recomiendo utilizar este tipo de propiedades, ¿vale? Para tener aquí el valor por defecto. Porque así también de esta forma nosotros podemos decidir en qué pantalla queremos que salga o que no. Entonces también, bueno, que lo sepáis es útil porque puede serviros para ambas ocasiones, ¿no? Para ambos casos. Entonces eso ya está en vuestro tejado. Esto sería para este ejemplo que queremos hacer de input, ¿no? Pero vamos a hacer el ejemplo de la primera pantalla que he dicho. En esta screen 1, lo primero de todo, voy a poner aquí un botón desde esta pantalla que diga ir a screen 2, ¿vale? Y este botón lo único que va a hacer va a ser llevarte a screen 2. Entonces, un navigate, muy sencillo, screen 2, sin más. Y ahora aquí voy a programar que esto te haga un back, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo sería esto. Esta es mi pantalla principal, me voy a screen 2 y ahora le doy aquí y me devuelve a la screen 1. ¿Pero qué pasa si le doy otra vez? Bueno, en este caso no pasa nada, pero aquí esta pantalla principal no debería tener un botón hacia atrás porque no hay ningún sitio a donde ir hacia atrás, porque es la pantalla principal. Entonces vamos a hacer una propiedad para este component que sea back visible, por ejemplo, que sea de tipo input y que sea de tipo boolean. Y este back visible por defecto va a ser true. ¿Por qué? Porque a mí me interesa ahorrarme el máximo trabajo posible. Si yo pongo esto en true, por defecto, esto de aquí, voy a poner este visible que sea parent back visible, esto me vale la pena que sea así porque va a haber 17 pantallas no principales y una pantalla principal. Entonces solo tengo que cambiar esa propiedad a false en una pantalla y no en 17, ¿vale?
Entonces, en este caso, obviamente, yo no he tocado nada todavía, sigue estando esto visible, ¿vale? Pero sigue funcionando como vemos. Pero ahora me sale aquí este nuevo componente que en la pantalla principal lo voy a quitar. Entonces yo en la pantalla principal ya no tengo ese botón. Ese botón sigue estando, pero ya no es accesible desde aquí, porque yo lo he parametrizado. Entonces si yo voy a la screen 2, sí que sale aquí, si vuelvo a la screen 1, ya no está. Entonces eso es para mí de lo más útil que tiene esto y yo lo implemento muchísimo, ¿vale? Entonces, muy útil este tema de las properties. Y ahora bien, aparte de properties para mandar la información de nuestra aplicación al componente, tenemos properties para mandar la información del componente a nuestra aplicación. Y esto también tiene varios usos, ¿no? En este caso lo que yo os voy a explicar es, vamos a poner aquí un checkbox, ¿vale? Aquí, este checkbox que diga, por ejemplo, debug, ¿vale? Entonces yo me pongo esto aquí, estoy desarrollando, me lo voy a poner en blanco porque me está dando algo los ojos, viendo eso así, vale. Digamos que yo tengo aquí mi header, ¿vale? Y tengo aquí este botoncito de debug que lo tengo yo para mis cosas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? Quiero hacer que aquí en la pantalla me ponga un texto diciendo debug si esto está activado, ¿vale? O sí, esto se puede hacer también con una variable global, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Para que veáis un poco cómo funciona esto. Entonces, para ello me voy a ir al componente y voy a cerrar aquí cosas que se me ha empezado a abrir y no me he dado cuenta. Y voy a crear aquí una nueva property que se llame debug y va a ser de tipo output, ¿vale? Y va a ser de tipo boolean. Entonces, ¿cómo gestiono yo ahora esto? Pues es bastante sencillo. Al igual que antes lo hacíamos al revés, ahora vamos a decirle que lo que hay aquí sea el valor que hay en checkbox, ¿vale? Entonces, en vez de true, que sería opinión, checkbox.value. Entonces, ahora, si yo me voy aquí, por ejemplo, podemos ver, las de output no salen aquí como tal, pero sí que podemos, por ejemplo, aquí en un text, atacar hacia esto y saber si esto está en debug o no. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues vamos a decir, apúntame a component header _2, que es el de esta página, y me dices debug. False, en este caso es false. Pero si yo activo esto, en este caso es true. Entonces ya estoy obteniendo yo información dentro de este componente fuera. Que esto no es el mejor ejemplo porque esto lo suyo sería que tú puses esto y se ponga una variable debug en true, ¿vale? Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Para que lo veáis. Entonces nosotros, al igual que tenemos hecho esto, podemos hacer igualmente aquí un text input. Text input aquí. ¿Vale? Que lo mismo, ejemplo súper tonto, ¿vale? Pero para que lo veamos. Y podemos hacer aquí una frase output, lo voy a llamar, ¿vale? De tipo output. Y cuyo valor por defecto va a ser textinput2.text. Y ahora lo mismo, yo puedo poner aquí que voy a duplicar esto y puedo decirle aquí que me saque component2.fraseOutput. Entonces ahora mismo no tiene nada, pero si yo pongo aquí prueba. Están interactuando estas dos cosas que no tienen relación de por sí, ¿no? Hemos hecho como ese puente, como esa conexión entre los dos puntos, ¿no? Entonces esto ya pues es abierto a la imaginación, ¿no? Esto tiene muchísimos usos. Yo lo utilizo siempre que estoy haciendo 14 veces lo mismo, digo, vale, esto es un componente clarísimamente. Ahora, parte importante también del vídeo, ¿cuáles son las limitaciones de los componentes? Los componentes, si no activas esto aquí, el Access App Scope, no puedes atacar variables globales, ¿vale? Entonces no puedes trabajar con variables de tipo global, no puedes consultar pantallas, no puedes consultar inputs de la aplicación, no puedes consultar absolutamente nada fuera del ámbito de este componente. Perdón, de este componente aquí. Eso por un lado. Segundo, si lo tenemos activado, las únicas variables que vamos a poder utilizar son las de tipo global. No vamos a poder utilizar variables de contexto dentro de lo que es el componente. Es decir, si yo quiero aquí tener un botón, bueno, estoy llenando esto de basura. Si yo quiero tener aquí un botón que cuando yo le dé me haga un set variable true, si yo quiero hacer esto, no puedo utilizar no lo puedo hacer un update context, tiene que ser un tipo global, ¿vale? Tiene que ser con el set. Entonces, claro, aquí es tener en cuenta
si te compensa tenerlo o no. Y esto me remito a mi vídeo de los pop-up, que los pop-up yo mostraba, o sea, cuando tú pulsas el botón, ocultas el pop-up porque es una variable de contexto, un update context. Pues en este caso, si quieres hacer un pop-up con un componente, esa variable de contexto ya no es una variable de contexto, es una variable global. ¿Qué implica esto? Que si tú, por lo que sea, abres un pop-up en la pantalla 1 y ese pop-up comparte la variable para mostrarlo con el resto de pop-ups, porque es un componente, si tú vas de la pantalla 1, por el motivo que sea, a la 15 sin hacer nada más, vas a encontrarte el pop-up abierto cuando llegues. No sé si me explico. Entonces, bueno, para que lo tengamos en cuenta, no se pueden utilizar variables de update context, sí se puede utilizar el with, porque no hay problema con eso. Se pueden hacer patch a listas, por ejemplo, dentro de un propio componente, o sea, por eso no hay mayor problema. Lo único inconveniente que hay es este de aquí, ¿vale? Pero que bueno, que todo esto también lo podemos nosotros pulir con el tema de las properties de outputs y de inputs. O sea, eso es algo que nosotros podemos ir trabajando con ello. Entonces, tiene mucha utilidad. Nosotros ahora si vemos este esperpento que he hecho aquí, si yo me vuelvo a la pantalla principal, veo que también está aquí. Entonces es algo que solo hay que hacer una vez, solo hay que desarrollar una vez. En este caso esto no me muestra nada porque en mi aplicación yo no tengo nada puesto aquí para que me lo muestre, ¿vale? Y yo si me voy aquí, pues como se mantiene, tiene en memoria esto, sigue teniendo aquí este valor, ya que pues tiene el que tenía en el otro punto, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, esto ha sido todo por parte de los componentes. Como digo, es muy útil, es algo que es una muy buena práctica de utilizar y prácticamente es obligatorio utilizarlo. O sea, en aplicaciones grandes es obligatorio. Así que nada, cualquier duda, lo he dicho, me escribís, me ponéis lo que sea en los comentarios y yo lo veo y lo respondo. Muchas gracias, adiós.